Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, 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 libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina libre. Nobles como el trigo, nobles como el trigo, fuertes como olivos, fuertes como olivos, es nuestro arraigo es nuestro arraigo y nuestro cultivo, que el mundo entero conozca nuestra historia, que el mundo entero conozca nuestra historia. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre. Entonces estos son los lugares históricos que se han destruido, porque el patrimonio cultural, el patrimonio chileno, también forma parte de lo que es Chile. Y usted, para erradicar lo que es el chileno, también tiene que erradicar su patrimonio, su concepción del mundo, su proyección. Hasta la forma de hablar, porque acá hay un compañero que me decía, sí, se ve que usted es cubano, los cubanos hablan así. Hasta eso es propio. Entonces, ¿qué sería Chile sin Valparaíso? Forma parte también del ADN de lo que es Chile. Bueno, pues todo esto, el hospital más importante de Gaza fue destruido, y entonces llegamos al genocidio. Y aquí no voy ni a decir lo que dice la convención, porque la convención está de lo más bonita. O sea, genocidios son actos que se mencionan a continuación, la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Entonces ahí ponen lo que deben ser los delitos, lo que distingue el genocidio de los crímenes de masa. Pero a pesar de tener todo eso, no se hace nada. Entonces les pregunto en este momento, a todo lo que he dicho hasta ahora, ¿cómo lo concluiríamos? Y si no están de acuerdo, por favor, pues vamos a abrir el debate un momentito. ¿Puede ser? Entonces, no quiere. ¿No quiere hablar? Vamos. No, que en la práctica, Me voy a sentar un momento. cuando tú mencionas que existe como una complicidad, porque la práctica eso es lo que hay, es como con ciertas cosas son problemáticas y otras no, quiere decir que los intereses que están en torno a Israel son tan grandes que pasar por encima de ellos, obstaculizarles un problema. Entonces, finalmente, si uno analiza las grandes riquezas que hay a nivel de Estados Unidos, las grandes potencias, tienen que ver con personas de Israel o personas judías, ¿cierto? Entonces, la práctica es, si yo limito, de algún modo estoy cortando la mano que sustenta esta economía de guerra también, que es otra arista. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Lo ha sustentado y después no les voy a decir quiénes son. Entonces, en este caso, ya en Medio Oriente se habían firmado los acuerdos de Abraham y Palestina se quedaba sola, se quedaba sola, se quedaba sola. Y ya Arabia Saudita iba a firmar los acuerdos. Y en este momento entonces, ¿qué se da? La acción. De la acción quiero decir varias cosas, hay muchos que consideran que esta es la causa del genocidio. De la acción quiero decir que Israel lo sabía. Porque además con el trabajo de inteligencia que ha hecho en la zona, que después se vio en la agresión a Irán, en lo que pasó en Siria, en lo que pasó en Líbano, en el asesinato de Nasrallah, en el asesinato de los dirigentes de Hamas, se sabía. Y en el caso de los 1000 y pico de muertos, los propios israelíes están diciendo que muchos eran militares. Porque vuelvo a la comunicación y a la manipulación de la información. Yo no estoy hablando de buenos o malos, yo estoy hablando de una realidad que usted quiere un Estado, lo quiere expandir, yo quiero, por los métodos que sea, resolver y mantener a mi pueblo, y entonces está el pueblo de las dos partes, que es el que sufre, en este caso, el de Gaza, que es donde se da la guerra. Entonces, después del 7, bueno, la espada de hierro, y entonces desde un inicio dijeron que iban a cambiar Gaza, se cortó la electricidad, y entonces vamos al mapa de Medio Oriente, que ya le puse lo negro. ¿Por qué llegamos aquí? Yo sé que esto es muy complejo, voy a decir algunos puntos, quisiera si hay alguna valoración, porque si no hay valoración, entonces me siento que me está quedando muy mal, porque nadie tiene criterio.
Nadie tiene criterio hasta lo que he dicho aquí, alguna duda. A ver usted. Entonces te dicen, no, porque ellos sacaron la ciudadanía palestina. Sí, porque ahora voy a mencionar después otro documento, ahí surge el movimiento sionista. No voy a hablar de él, solo les voy a decir que se lean el libro El Estado Judío de Teodoro Herzl, que es su ideólogo. Teodoro Herzl dice, es un proceso de colonización financiado por el capital judío más fuerte, los Rothschild, que no se sabe la fortuna cuánto tienen. Esa gente que está detrás del Estado de Israel, un pueblo sin tierra, un pueblo, una tierra sin pueblo, pero un pueblo sin tierra, lo están negando. Desde ese momento eran prepotentes. Y entonces después vino la Primera Guerra Mundial, y allí vivieron Gran Bretaña y Francia, y dijeron, bueno, vamos a dividirnos, el Imperio Turco. Y así dividieron, porque Palestina era mucho más del territorio que es actualmente, pero simplemente la dividieron y se la repartieron, y no pasó nada. Y entonces después vino la Declaración Balfour, que no voy a leer, pero sí quiero decir que por esta declaración del año 17, que Chile escribe al gobierno británico para que les dé un hogar nacional en Palestina, y mira los británicos tan bondadosos, denle el territorio. Pero no era de ellos. Pero cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, que llegó el protectorado, ya existe. Porque los protectorados sirven, fíjense si el derecho sirve a los poderosos, porque esos países no tenían condiciones para gobernarse. Y surgen los mandatos. Entonces Gran Bretaña es el mandatario de lo que es Palestina. Pero bueno, según el artículo 7, que esto es muy importante, había que solicitar la ciudadanía palestina. Por eso se ha hablado que el primer ministro solicitó la ciudadanía palestina, porque era obligatorio. Claro, Gran Bretaña lo llevó todo. Sigo adelante rápidamente. Todo esto llevó a un programa de hecho consumado. Israel ha estado allí y se ha expandido por la política de hecho consumado. ¿Qué cosa es el hecho consumado? Los asentamientos. Poblados. Entonces comenzaron las oleadas migratorias. Eran minoría, pero vino la Segunda Guerra Mundial. Y con la Segunda Guerra Mundial llegó Hitler. Llegaron 6 millones de judíos exterminados. Todo el mundo apoyó a los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue aprovechado por Gran Bretaña y por los sionistas. Jugaron con el sentimiento internacional. Y ahí fueron a la partición. Ese es el mapa original de la partición. Pero como se ve tan mal, voy a usar este. El Plan de Naciones Unidas, ya en ese momento, que la población judía sería un tercio y tenía el 7% del territorio de la tierra, ese es el hecho consumado, le dio el 56% del territorio de Israel. Y le dio el 56, 53. El resto, hay un 1% que es Jerusalén, que se internacionaliza porque ahí está el centro de las regiones del mundo y el resto era de Palestina. Aquí entonces, lo amarillo era de Palestina y lo azul era de Israel. Pero rápidamente les dije, no les puedo explicar, ahí está la división. Este es el plan, esto es el 17, los verdes son los palestinos. Este es 46, miren dónde están los judíos. Este es 47, Israel ocupó el 80% del territorio. Claro, ¿por qué? Porque aquí es la guerra. 47-46 la guerra. Se proclama el Estado de Israel en mayo del 48. Y ya en el 67 viene la ocupación de los territorios de Palestina. Y esto es en la actualidad. Yo traje varios mapas porque todos coinciden. Ya simplemente los palestinos no tienen nada. Nada. Del 48 al 49 se da la Primera Guerra. Ya Israel había ocupado el 80% y voilà. Gaza y Cisjordania, ¿quién los va a administrar? Los palestinos están traumatizados. Bueno, pues Gaza lo administró Egipto. Y Cisjordania lo administró Transjordania. Se lo anexaron prácticamente. Los palestinos estaban traumatizados. Se quedaron en el aire. Porque en este momento existían determinados grupos que eran aliados de Gran Bretaña. Llegaron a un acuerdo con Gran Bretaña. Los Abdullah, los Faisal, llegaron a un acuerdo con los sionistas. Y después surge Jordania, con el territorio también de Palestina, que es verdad. Entonces, fíjense que es muy complicado. Ahí está en el The Palestine Post el nacimiento del Estado de Israel. Esta es la NACTA, o sea, la expulsión de los palestinos de su tierra, que todavía les decía que guardan la llave. Fue así, por lo menos ahí pudieron salir. De Gaza no pueden salir porque además Egipto no los deja salir.
¿Ok? Están encerrados ahí adentro. Esa es la NACA, ven las llaves, el símbolo. Ahí está. Esto es hecho consumado, Cisjordania. Tiene que ver como con una cita de Mercedes Sosa con que el dolor no sea indiferente, ¿cierto? Que el dolor no se me haga indiferente. Así, no, estoy parafraseando, no me la sé. ¿Ya? Que el dolor no me sea indiferente. Que el dolor no me sea indiferente. Exacto. Y pienso cómo abordar las nuevas generaciones considerando esa cita en que ya el poder de asombro se ha ido perdiendo, en que veo a niños huérfanos y lo asimilo un poco a lo que ocurrió, ¿cierto?, en España, en la guerra civil, lo que pasó acá en Chile, lo que ocurrió en Alemania, y me hace sensibilizar y cuestionar, reflexionar cómo poder traspasar estas emociones que quizás uno se cuestiona de cómo hacer que los estudiantes, las futuras generaciones, como tú decías, pudieran continuar asombrándose, y no a través de las redes sociales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder crear instancias de reflexión si nosotros los adultos no las aprovechamos? Venga la esperanza, ven entonces, dice Silvio. Termino, van para el hospital, entonces yo vi el director me dice, pero que usted le puede decir que yo está mejor que se vaya, que no podemos trabajar. Y yo soy una mujer feliz, en un país con tremendos problemas, que ha luchado toda la vida. El día que me canse, estoy muerta. Es la respuesta que le puedo dar, personal. Dicen que ya cuando uno está muy viejo habla de su experiencia. No te estoy hablando de mi experiencia, estoy hablando de mi visión. Y siempre trato de tender puentes. Pero realmente el momento es muy complejo para todos en el mundo. Sí, ya. Voy a dar la palabra a Blanca. Y creo que yo siempre saco lo positivo. Ustedes tienen muchas ganas de hacer y son muy buenos. Ese trabajo que hizo él me impresionó muchísimo. Es más, me va a servir a mí en mi clase, porque creo que podemos hacer poquitas cosas, pero podemos hacerlo. Bueno, yo ya no ejerzo, estoy mirando desde afuera. Bueno, primero reiterarle el agradecimiento a todos. Estaba escuchando, no es que yo no tuviera preguntas, porque este gran dramaturgo alemán que dijo que lo más terrible era cuando se terminan las respuestas y se acaban las preguntas. Yo quisiera decirle a María Elena que yo creo que comparto lo que dice Gabriel García Márquez cuando escribe sobre el Fidel que yo conozco, que señala que la isla tiene la política exterior de tipo transbordador porque es la que le ha permitido instalarse en el mundo y poner como foco a Cuba, más allá de los detrimentos, los detractores, los amigos, los enemigos. Yo conozco un poco eso y creo que es una gran fortaleza en la política exterior, por eso la beta que María Elena no me cabía duda que sabía harto, porque finalmente yo quiero recordar lo que tú has dicho, frase, lo que yo escuché, que el Fidel que yo admiro, no que conozco, lo más cerca que lo vi pasar fue cerca en el Jeep. Entonces, pero en general quiero recordarte que cuando fue a Dinamarca a propósito de la cumbre del desarrollo, efectivamente citó y terminó diciendo que la vida es sueño, los sueños sueños son, porque finalmente, o como dijo el presidente de Argelia, Bouteflika, dijo que él era el único que podía ir al futuro y explicarnos el presente al futuro, que a mí me parece que eso es una gran verdad y que consta en los anales de la historia y seguramente será materia de estudio eso también. Él previó que se iba a caer la Unión Soviética, él previó las guerras, él fue a Angola y efectivamente produjo un tremendo giro copernicano en el cambio de las relaciones internacionales en Angola.
Hace poco se cumplieron 40 años de la batalla más épica que ha habido en la historia, que es Cangamba. Y luego, antes Cuito, luego Cangamba. En un campo de fútbol, 80 cubanos y 800 soldados y oficiales angoleños retuvieron a 3.000 sudafricanos y africanos, que fue efectivamente. Y eso también marca la estirpe cubana. Sí. Efectivamente, cuando Fidel dice, comillas, que en los tiempos difíciles empiezan esto, en los tiempos difíciles desertan, en los tiempos difíciles se olvidan, en los tiempos difíciles se acobardan, efectivamente el país está pasando por un tiempo difícil, que no es menor. Y lo que generalmente yo aprendí de lo más que me inculcaron cuando estudié fue esa cosa, que la mejor manera de decir es hacer. Y por lo tanto es importante eso también. Y para que, tal como tú decías, no hubieran seguidores ni fanáticos, el año 59 Fidel dijo, lee, no cree. Y por lo tanto, los militantes del Partido Comunista son una minimidad, pero los cubanos patriotas son la mayoría. Y eso es lo fundamental y lo fundante. Y eso es importante, por eso valoramos tu visita, valoramos tu exposición. Me parece importante. Habíamos invitado a estudiantes también, que seguramente por clase no vinieron. Pero bueno, los grandes momentos siempre tienen mínimas presencias. Eso está un poco en la historia y yo quiero terminar, aparte de agradecerle a los presentes y a las presentes, decirte que también que reconforta escuchar cosas que en los medios no se escuchan y que en definitiva siento que esto no es nuevo. Yo soy profesor de historia como muchos acá también. Creo que nadie se debería extrañar el minuto que vive el planeta. Estaba acordándome de la utopía de Tomás Moro a propósito de la hecatombe en Inglaterra, que efectivamente utopía significa un lugar sin lugar, pues no es el sueño, está cambiado. Hay una guerra fratricida que engarza lo que Inglaterra entiende como mundo y por lo tanto eso ha sido muy humano. Las guerras, como decía este gran experto en política y militar, von Clausewitz, dice que la guerra es la continuidad de la política por otros medios, ¿no? Y eso es lo que hoy día estamos experimentando también. Por lo tanto, valoramos eso y lo invitamos, tal como está en el programa. ¡Viva Palestina, Palestina libre! Viva Palestina, Palestina libre, 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 libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, oh Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina libre. Nobles como el trigo, nobles como el trigo, fuertes como olivos, fuertes como olivos, es nuestro arraigo, es nuestro arraigo. ¡Viva Palestina, Palestina libre! Viva Palestina, Palestina libre, libre.